Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. El apóstol Juan destaca de una manera alegre, de una manera privilegiada: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese privilegio que muchas veces nosotros pasamos desapercibido. Hace algunos años, un dominicano en los Estados Unidos, residente legalmente en este país, decidió llevarse a su familia, que todavía estaba en República Dominicana, pedir a su esposa y a sus hijos para que obtuvieran también la residencia y así vivir todos juntos en los Estados Unidos. Entonces, en el proceso de solicitud, se le practicó un ADN a la familia y resultó que los niños que él pedía como sus hijos, en un laboratorio en New Jersey, haciéndose una prueba de ADN, resultó que no eran sus hijos. Esto trajo tremendo trauma familiar y la destrucción momentáneamente del matrimonio. Y luego un laboratorio dominicano radicado en Estados Unidos realizó una prueba de ADN a los niños y resultó y certificó que realmente eran sus hijos. De manera que esto fue a los tribunales y ya nosotros ni siquiera nos enteramos cuál fue la conclusión. Pero uno no puede imaginarse la expectativa que tenían esos niños de que su padre se lo iba a llevar a los Estados Unidos, esa esposa que iba para los Estados Unidos a vivir con su esposo y con toda su familia. Eso es de vital importancia, que se pueda certificar la paternidad de una persona con la condición de hijo. A veces nosotros oímos decir, cuando nace un niño en una familia, y la gente generalmente se fija en los rasgos, y algunos dicen: wow, ¿cuánto se parece a su papá? Y nosotros a veces morbosamente oímos, decía la gente, parece que lo iba a negar, salió igualito. Y hay frases populares, a gente dice pim pum, igualito. Y ese no hay que hacerle ADN, ese están todos los rasgos presentes. El apóstol Juan, aquí destacando el privilegio de los creyentes como llamados hijos de Dios, no solo destaca la trascendencia de ser llamado hijo de Dios, sino que también muestra rasgo distintivo de los hijos de Dios. Rasgo distintivo de los hijos de Dios. Y yo quisiera que nosotros nos embarcáramos, nos concentráramos ahí, porque el apóstol Juan quiere destacar que los hijos de Dios se parecen a él. Rasgo quiere decir forma que componen y caracterizan la cara de una persona. Mírale la nariz, igualita. Los pómulos,
Hay una fotografía en mi casa de mi familia y usted observa y esos pómulos se destacan. Solamente mi esposa no la tiene porque no es mi hija, pero los otros le brillan los pómulos, la boca, los ojos. Y la gente, por eso la gente dice, pim pum, son igualitos. Juan, antes de hablar de esos rasgos, él destaca el hecho de ser hijo de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. La Biblia de las Américas y la nueva versión internacional hacen un énfasis. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Dice así la Biblia de las Américas. Ahora, cuando uno piensa en eso y uno lo habla fuera, en el entorno no cristiano, dice, hijo de Dios, pero todos somos hijos de Dios. Todos los seres humanos somos de Dios. ¿De quién somos entonces? ¿Dónde venimos? Y ellos tienen en cierto sentido razón cuando dicen eso. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos criaturas de Dios. El apóstol Pablo en Atenas, predicándole allí a los paganos, él destaca que de una sola sangre hizo Dios todo el linaje de la raza humana. Es decir, todos venimos de Adán, todos venimos de Adán y de Eva. Es decir, que en ese sentido todos somos hijos de Dios. Pero lamentablemente en la usurpación maligna perdimos ese derecho por la obediencia de Adán a la voz de Satanás. Nos perdimos y perdimos ese derecho de intimidad. Aún la imagen divina en los seres humanos fue distorsionada, estropeada. Su inteligencia, su amor, su condición moral, su voluntad fue cautiva. Es decir, nosotros fuimos atrofiados con la caída. Entonces, la palabra de Dios, hablando de los creyentes en Cristo, habla la palabra de Dios de un nuevo nacimiento. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Cristo, le dio el derecho, la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y Santiago enfatiza esa verdad, que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer, renacer, para que seamos primicia de su criatura. El apóstol Pedro también sigue la misma línea en la segunda carta, capítulo 1, versos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, oigan esto, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Óyeme, el apóstol Pedro, por inspiración divina, dice, mira, nosotros hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Y el apóstol Pablo, enfatizando esa verdad, que es posible por la morada del Espíritu Santo en el creyente, dice que el Espíritu mismo, Romanos capítulo 8, versos 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese es el gran privilegio que tenemos los creyentes, y debemos honrar, alabar, bendecir, exaltar el nombre de Dios por su infinito amor que hace posible que nosotros seamos constituidos en su familia. Ahora, en primer lugar, es bueno que nosotros entendamos que nuestra condición de hijo de Dios está basada en el amor infinito de Dios. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre.
Esto no tiene que ver con algún mérito humano, un esfuerzo que hayamos hecho. No hemos hecho nada, como decía el hermano Javier, orando, no hemos hecho nada para impresionar a Dios, para llamar a la atención de Dios, como para que Él nos constituya en sus hijos. Wow, mira, este sí se porta bien, este sí me gusta para mi familia. No, Dios no vio más que pecado en nosotros. Y en su gracia, como dice Romanos capítulo 5, verso 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como leímos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mirá cuál amor, qué clase de amor. John Stott destaca, dice que en el texto hay como una alusión de qué país es este amor. Esto no es humano, esto no es de aquí, de este mundo. ¿De qué país es ese amor? La trascendencia de su amor. Es decir, somos los hijos de Dios, no como para que salgamos erguidos a mofarnos, yo soy hijo de Dios. No, que humildemente nosotros reconozcamos que se debe a la trascendencia de su insondable amor. En segundo lugar, nosotros debemos también saber que nuestra condición de hijo de Dios nos llena de una esperanza gloriosa. Dice el versículo 2, ahora somos los hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, es decir, seremos semejantes a Cristo. Juan dice, nosotros no sabemos lo que hemos de ser. Juan, ustedes se acuerdan que en la Biblia se narra en los evangelios que Juan se recostaba en el pecho del Señor y que algunos dicen que posiblemente como si se transmitiera el amor de Cristo al apóstol Juan. Juan se le considera como el apóstol del amor y él dice, no sabemos lo que hemos de ser. ¿Ustedes saben quién escribió el Apocalipsis? El apóstol Juan. Y cuando él habla de nuestra condición celestial, él dice, no sabemos lo que hemos de ser. Él no habla como los grandes apóstoles de hoy y los grandes profetas que pretenden saber todas las cosas celestiales y han visto de todo según ellos. Juan dice, no sabemos lo que hemos de ser. El apóstol Pablo, hablando de la segunda venida de Cristo, hablando de la esperanza gloriosa del creyente, se contentaba con la verdad de que en el cielo estaremos con Cristo. Eso era suficiente. Estaremos con Cristo, 2 Corintios 5, verso 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Filipenses capítulo 1, verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir de este mundo y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y a los tesalonicenses, consolándolo tal vez por alguna partida de creyente que en la expectativa de regreso de Cristo habían muerto. Y él dice que Cristo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego lo que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice que nosotros, dice el texto, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y concluye el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Estar con Cristo es suficiente para cualquier verdadero creyente.
dice John Stott, a nosotros bástenos saber que en el día final estaremos con Cristo y seremos semejantes a Él. Que nos sea suficiente saber que en el día final estaremos con Cristo y seremos semejantes a Él. En cuanto a la revelación plena de los que seremos, debemos conformarnos con esperar su aparición, nuestra contemplación, le veremos, y nuestra transformación a su semejanza. Que eso nos baste, que eso no sea suficiente, que esa sea la expectativa de nosotros. No tenemos necesidad de lo que vamos a hacer allá. Y que nadie se le antoje subir al púlpito a decir lo que hacen los santos allá en el cielo, porque estará siempre especulando. Ni Juan sabía cómo seremos. Nosotros debemos ahora concentrarnos un poquito, como decía Carballosa, que el predicador eficaz dice a la congregación lo que le va a decir y luego se lo dice, los rasgos distintivos. Nuestra condición de hijo de Dios nos vincula al cultivo de una vida de santidad. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Este asunto no es, aunque uno lo encuentra por doquier en la Biblia, mandato a vivir santamente, aquí aparece como algo automático. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y sigue diciendo en el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. John Stott destaca, dice, el primer paso hacia la vida de santidad es conocer la verdadera naturaleza e impiedad del pecado. El primer paso hacia la vida de santidad es conocer la verdadera naturaleza e impiedad del pecado. Aquí, cuando pensamos en la santidad del creyente, en la vida santa, en la vida de pureza del creyente, como un rasgo distintivo de los hijos de Dios, es como si nosotros dijéramos, mira, el ADN del cristiano es su vida de pureza. Eso es lo que Juan está diciendo. Todo aquel que tiene esta esperanza puesta en el regreso de Cristo, en Cristo, que está concentrado en Cristo, en la salvación obrada por Cristo, tiene su mente en Dios, dice, se purifica automáticamente, así como Él es puro. Y Él va a decir varias motivaciones que deben llevar al creyente a vivir dentro de la esfera de la santidad. El pecado es infracción de la ley. Eso es lo que primero él dice. El pecado es infracción de la ley. Ahora, cuando uno oye eso, que ve el pecado es la violación de la ley, nosotros viviendo en República Dominicana y de una manera particular en Pedro Brán, cuando se habla de la ley, a veces nosotros pensamos, ¿y qué? Es como llegar a un semáforo. Y ayer yo estaba esperando que el semáforo cambie y me dé la luz verde, y había un vehículo detrás tocándome bocina en rojo, porque él entiende que yo debo cruzar en rojo porque la mayoría cruzan en rojo. De la Salomé Ureña a cruzar la autopista, cuando el semáforo se pone en verde para los que van a girar, ellos aprovechan y cruzan, carros públicos, privados. Y cuando aparece un extraterrestre y llega y se para, espera que la luz verde llegue, entonces le tocan bocina y se incomodan. Y no lo mire porque le pudieran vocear una grosería. Porque la ley para ellos es mirar para todos lados, tener toda la precaución y usted cruza. Eso es para ellos. La ley de tránsito es un código penal dominicano, o cuando usted piensa en el código penal dominicano, a veces se piensa que
la infracción de la ley es violar el Código Penal Dominicano. Un mozo va a un negocio en la Nuña de Cáceres, Santo Domingo, y pide una taza de café, qué sé yo. Se molesta con la muchacha y le tira el café caliente en la cara. ¿Y ahora qué se va a hacer? Entonces, los abogados andan buscando, en el momento que ya eso pasó, buscando a ver si él pagó la taza de café. Porque si él no pagó la taza de café, él puede ser acusado de fullería, lo cual es una violación a la ley mucho más drástica, mucho más grave que tirarle un café caliente a una joven en la cara. Si él no pagó, qué sé yo cuánto vale una taza de café, eso puede ser pasible de sometimiento a la justicia, pero como fue que le arrojó una taza de café en la cara, él anda suelto. Me imagino que pagó 5,000 pesos, una fianza de 50,000 pesos, dicen. 5,000, el 10%. Y él sigue, pianito, porque la ley dominicana es así, pero cuando la palabra de Dios está hablando de la ley, está hablando de la ley del creador del universo, del dueño de la bolita del mundo y del potecito de sangre, donde que Él es justo y todo el mundo tendrá que comparecer delante de Él. Cuando usted lea en la Biblia, el pecado es infracción de la ley, está hablando de algo solemne, de algo grave. Vuelvo a citar a John Stott. Hoy en día la verdad sobre el pecado se oculta tras eufemismo y nuestro pecado se convierte en meros pecadillos, debilidades temperamentales o problemas de la personalidad. En contraste con esta subestimación del pecado, Juan declara que no se trata de una simple falla negativa. Pecado significa literalmente errar el blanco y apartarse de lo que es bueno o justo, sino esencialmente una rebelión activa contra la voluntad de Dios y una violación a la santa ley. No es ni siquiera contra el Constitucional, no es contra la Suprema Corte de Justicia, es con la Suprema Corte de Justicia del universo. Es una violación a la ley del Creador. Siempre el pecado es contra Dios ante su majestad santa, su excelencia. Los hijos de Dios no toman el pecado a la ligera, sino como algo horriblemente grave. El pecado tiene su origen en el diablo. Dice el versículo 8, que el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. En otras palabras, Juan lo que está diciendo, mira, si una persona se habitúa, se puede habituar al pecado, entonces está dando el ejemplo de que él es un aliado al que propaga, al que originó el pecado. Él es un aliado del maligno, porque su vida es eso. Juan habla el que peca, el que no peca. Y está hablando no de impecaminosidad del creyente. Ya lo vimos en el capítulo 1, versículo 8, el que dice que no tiene pecado se está engañando a sí mismo. Es más, hace hasta a Dios mentiroso. La verdad no está en él. No está diciendo que los creyentes somos perfectos. Lo que está diciendo es que el creyente no toma el pecado como norma de vida, que ese no es su hábitat, que el creyente vive luchando contra el pecado. Es un enemigo de Satanás, luchando contra el pecado. Pero también dice el versículo 5 que él es un aliado de Cristo, que vino para deshacer las obras del pecado, para destruir el imperio de Satanás. Entonces, esos son los ADN que caracterizan a los hijos de Dios. Cristo vino para quitar nuestro pecado. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él. De manera que el creyente es un aliado de Cristo. Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Versículo 8. Es decir, nosotros
debemos estar conscientes de esa verdad. Y va más lejos. Dice que el creyente auténtico, el verdadero hijo de Dios, no puede continuar pecando, como traduce la Reina Valera 77. No continúa en el pecado. ¿Sabe por qué? Porque la simiente de Dios está en él y no puede continuar pecando. Él tiene una nueva naturaleza. Eso es la simiente de Dios. Algunas traducciones son semilla, traducen. Otras traducen como germen. El germen de Dios está en él. Para una ilustración, nosotros podemos ver la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 23. Dice que no hemos sido renacidos de simiente corruptible, sino de incorruptible simiente, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y el apóstol, y Santiago, también dice que hemos sido renacidos por la palabra de Dios, la simiente de Dios. La palabra de Dios es utilizada por el Espíritu Santo para producir vida en aquel que cree en Cristo Jesús. Nosotros nos corresponde simplemente dejar que se haga público, que se manifieste esa característica, esos rasgos que distinguen al creyente como hijo de Dios. Los hijos de Dios en su carácter se parecen a Dios. Eso es sencillamente lo que Juan está diciendo. Y el apóstol Pablo también lo destaca en Efesios capítulo 5, verso 1 al 4. Dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Los hijos de Dios tienen los rasgos de Dios, se parecen a Dios. Tal vez usted aquí estará o allá en su casa pensando, y Sutana, que fue cristiana 10 años y ahora está viviendo una vida de pecado. Y Mengano, Pancracio, que después de vivir una vida piadosa, entonces ahora está entregado al pecado. ¿Qué usted me dice de eso? Bueno, Juan, no yo, dice que el que practique el pecado, el que tome el pecado como norma de vida, es una contradicción en la fe cristiana. Es una contradicción. La simiente, el germen de Dios, no lo puede dejar vivir en el pecado. Él no puede gozarse en el pecado. Ella no puede sentir placer en el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Como alguien dijo, el creyente pudiera caer en el pecado, pero hay una cosita ahí, como que lo puya, como que le dice, está mal, está mal. Nosotros vamos a llegar al cielo luchando contra el pecado, pero va a ser una lucha siempre con Dios de nuestra parte. Ojalá que estos pensamientos, hermanos y hermanas, nos ayuden a evidenciar esos rasgos distintivos de los hijos de Dios, que la gente, aunque no lo entienda, pueda notar la diferencia de una manera palpable. Soberano Padre, nosotros te agradecemos tu gracia como para llamarnos tus hijos. ¿Cuántas veces fallamos nosotros en nuestro diario vivir de representarte dignamente, de elevar nuestro rostro en medio de tentaciones perversas y salir erguido, mostrando de una manera eficaz, de una manera efectiva, Señor, que somos tus hijos, por negarnos, Señor, a un aprecio según el mundo caro, nosotros enarbolar tu santidad. Bendícenos, Señor, en este propósito y haznos conscientes de que nuestra nueva naturaleza, tu simiente en nosotros, es incompatible con la permanencia en una vida continua en el pecado. Líbranos, Señor, y ayúdanos a honrarte
con la exhibición de un carácter que cada día se asemeja más a Cristo. Al ir a nuestros hogares te pedimos que nos acompañe con tu cuidado y tu bendición, y bendice a todos los hermanos y hermanas que están en su casa, ayudándole a pasar este día, Señor, con su mente puesta en ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.